iniciaré con la presentación de mi socia, la QFI, Química Farmacéutica Industrial, Karen Trejo, quien estará en este primer bloque y comentándoles también que tiene una amplia experiencia en todo lo relacionado con la práctica regulatoria, que significa que independientemente de que nos es útil el conocer la reglamentación, al final del día la reglamentación ya existe, está ahí, pero lo más importante es que nosotros construimos toda la dinámica y la presentación que vamos a exponer a través de casos prácticos en todo lo que a lo largo de estos años hemos podido tener acceso, por supuesto, acompañar a todos nuestros usuarios. Sin más preámbulo y con una amplísima experiencia también en esto, muchas veces dicen que es mucho mejor dejar que el trabajo hable por nosotros y con ello doy la presentación para que Karen empiece con este primer bloque. Adelante, Karen, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, doctores. Un placer estar con ustedes y esperando que esta plática les sea de gran utilidad. Como ven, el tema de nuestra ponencia es Te temo sin conocerte, COFEPRIS y la regulación sanitaria en tiempos de COVID. Normalmente la COFEPRIS, pues como ustedes saben, hace sus recorridos en consultorios, en farmacias, en todas las partes clínicas médicas para ver cómo están regulándose. Sin embargo, ahora con temas COVID, pues están aún más enfocados, sobre todo porque es un punto que puede ser un punto de riesgo hacia la población, si como ustedes comentaban hace un momento, no tienen los cuidados tanto ustedes como sus pacientes, y pues ustedes son una población, como decimos, ¿no? La que está en primera línea y la que puede tener mayor riesgo. Entonces, parte de lo que nosotras siempre manejamos es unas reflexiones que decimos, ¿qué es peor, la ignorancia y la indiferencia? No sé ni me importa. Nos hemos encontrado muchas veces con que hay médicos o enfermeros o enfermeras o misma gente que está que tiene que ver con la línea de distribución de medicamentos y demás, que nos dicen, es que esto siempre es hecho así, no nos importa, no nos afecta, siempre hemos pasado bien, nos han venido a inspeccionar, no pasa nada. Y bueno, al final tenemos las consecuencias, ya es otra COFEPRIS, ya es otra regulación la que nos está aplicando. Y bueno, esta imagen la ponemos no precisamente en alusión a ustedes. Sabemos que muchas veces llegamos y con un pequeño dolor que tengamos ya nos sentimos de me voy a morir. Sin embargo, esta foto lo que queremos hacer referencia más bien es como a, yo tengo un consultorio, si a mí me llega COFEPRIS, es decir, yo me pongo del otro lado, de donde a mí me van a consultar, a donde a mí me van a hacer el interrogatorio más bien, le van a decir, ¿qué tengo? Ah, no, pues tienes un consultorio, aparte de especialidad, ok, pues tú lo que tienes es que no tienes cumplimiento, no tienes normativa, entonces lo que tú tienes ganas es de que yo te cierre y te multe. Entonces, ahorita nuestro objetivo es justo darles a conocer esa regulación para que ustedes se sientan con la confianza, estén tranquilos y si les llega una visita, pues no haya mayor problema y puedan superarlo. Como parte principal, lo que decíamos es, te temo sin conocerte. ¿Quién es la COFEPRIS? La COFEPRIS depende de manera indirecta, aunque ahorita ya con la regulación que ha cambiado, de la Secretaría de Salud. Y esta Secretaría de Salud, como ustedes saben, pues es la que está pendiente ahorita de todo tema COVID a través de sus subdirecciones, en la cual está el doctor López-Gatell, pero la COFEPRIS como tal da todo este apoyo para verificar que en los establecimientos, que en los consultorios, que en los almacenes, hasta se supone que en los centros comerciales debería de estar la COFEPRIS, controlando todo este tema de la pandemia, porque ellos son los que tienen la capacidad para hacer las verificaciones. La COFEPRIS fue creada mediante un decreto presidencial como una agencia reguladora con amplias competencias. La COFEPRIS nos va a regular desde un juguete hasta lo que es el medicamento de la más alta tecnología, pasando por cosméticos, suplementos, dispositivos médicos. Los dispositivos médicos, como sabemos, pues ahorita estamos usando cubrebocas, estamos usando las mascarillas, la ropa desechable, las batas quirúrgicas, todo esto requiere un registro sanitario y está avalado por COFEPRIS. El alcohol con el que nos sanitizamos las manos, todo esto en temas COVID
está súper regulado. Y actualmente, ¿qué está pasando? Que mucha gente está trayendo pruebas COVID, cubrebocas, batas, todo lo están trayendo, muchas veces sin registro. Nosotros hemos tenido comentarios por parte de los distribuidores de estos insumos que me dicen, es que en la aduana sí pasa, es que no tengo absolutamente ningún problema. Y la pregunta aquí es, ¿realmente no tienes ningún problema? ¿Tus equipos realmente tienen las pruebas para garantizar que van a protegerte, que van a tener la eficacia que dicen del 95%? No lo sabemos. Si son productos que no están registrados, que no están avalados por la COFEPRIS, muchas veces nos dicen, es que está avalado por FDA. Sin embargo, no quiero hablar mal de FDA, pero son regulaciones muy diferentes y es una regulación más laxa que la que tenemos aquí en México. En FDA muchas veces presentan 2, 3 papeles, sin embargo, les entregan el registro y lo que hace FDA es que, si llegas a tener problemas, entonces sí te sanciona y empieza a investigar tu producto. En México es al revés. La COFEPRIS primero se asegura que tengamos las pruebas de seguridad y eficacia que garanticen que realmente va a ser útil el producto o el insumo al consumidor final, que podremos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Porque en algún momento vamos a ser pacientes cualquiera de nosotros. Entonces hay que cuidar toda esa parte. Ahora bien, la COFEPRIS tiene varias comisiones. Dentro de ellas, las más importantes son las que pongo aquí en negritas, que es lo que llamamos COS, que es la Comisión de Operación Sanitaria, CAS, que es la Comisión de Autorización Sanitaria, y el famoso Centro Integral de Servicios, que al final del día va a ser nuestro trato más directo con la COFEPRIS, porque es donde voy a ingresar mis trámites. El COS, como ya les decía, es la Comisión de Operación Sanitaria. Esta comisión lo que va a hacer es verificar el cumplimiento de las políticas y las normativas, es decir, cuando les llegue una visita de verificación, el personal que va a llegar va a ser de la COFEPRIS, pero los que pertenecen al área de de operación sanitaria. Es decir, son todos los verificadores que llegan a sus establecimientos, que llegan a cualquier lugar a hacer la inspección. Una vez que COS hace su visita de verificación, pasa su predictamen, porque en realidad el dictamen lo hace la siguiente dependencia, que es la Comisión de Autorización Sanitaria. Esta comisión lo que hace, entre otras cosas, es emitir los permisos, las licencias, los registros, todo aquello que requiera una autorización lo va a evaluar esta área, la Comisión de Autorización Sanitaria. Estas áreas deben de estar muy bien comunicadas. Como les decía, COS le pasa su acta de verificación a CAS y CAS es el que va a decir, ok, tiene incumplimiento en estos numerales o está perfecto, tiene cumplimiento en todo, les emite un oficio donde ya está perfecto o te emite un oficio donde te digo que no tienes el cumplimiento y tienes tantos días para subsanar. Pero ojo, el hecho de que a mí me den el oficio para subsanar no quiere decir que yo tenga una oportunidad para no ser sancionado. La realidad es que al momento en el que a mí me encuentran una desviación, en el momento de la visita, la COFEPRIS ya está maquinando de cuánto me va a poner una sanción. Así yo presente todo en tiempo y forma, yo tengo 5 días para presentar evidencia de que yo tenía un cumplimiento después de que me hacen la visita de verificación. A lo mejor tuve 3, 5, 10 puntos de incumplimiento. Y yo tengo 5 días, sé que tengo ese derecho de 5 días hábiles de presentar lo que a mi derecho convenga, es decir, las pruebas a mi favor. Sin embargo, esto pasa a una área que es el área de sanciones y resoluciones. En el siguiente bloque, la licenciada Eda les va a hablar de toda esta parte que tiene que ver con sanciones y resoluciones, pero desde este momento COFEPRIS ya está evaluando en qué desviaciones estás para ver de cuánto va a ser tu multa. Entonces, lo más importante es que mejor no tengamos desviaciones para no darles esa oportunidad o que sean las menos y que no sean tan críticas. Y como les decía, el CIS es simplemente la cara que da COFEPRIS para ingresar tus trámites, para ir a preguntar sobre un trámite. Este CIS tiene otro sistema de atención telefónica que le llamamos el CAT, pero es dependiente del CIS, que es el Centro Integral de Servicios. Y bueno, como ahorita saben, para ingresar trámites, para consultar, para recoger trámites, todo lo tenemos que hacer a través de un sistema de citas
previamente se tienen que haber dado de alta en un sistema de citas, pero ojo, para yo darme de alta en ese sistema de citas, primero tengo que haber presentado mi aviso de funcionamiento. Si no tengo un aviso de funcionamiento, no me voy a poder dar de alta para hacer mis trámites. Entonces, si ven, todo se va ligando en estos aspectos. Hablando del aviso de funcionamiento, es una obligación que si yo estoy prestando un servicio de salud, ya sea en atención médica, en una clínica, en un consultorio, sea atención privada, atención pública, yo tengo que tener un aviso de funcionamiento porque me lo exige el artículo 200 bis de la Ley General de Salud, que me dice que todo aquello que no requiere una autorización, en este caso entendemos autorización como una licencia para actos quirúrgicos. Si yo simplemente me dedico a dar consulta médica, entonces solo voy a presentar un aviso de funcionamiento. Este aviso de funcionamiento lo puedo presentar 30 días antes del inicio de mis operaciones o el mismo día. Lo importante es que yo tenga este aviso de funcionamiento antes de que yo inicie operaciones. ¿Por qué? Si llega Cofepris, lo primero que me va a pedir es un aviso de funcionamiento. Si yo no tengo un aviso de funcionamiento y tengo todo el demás cumplimiento, tengo un buen expediente clínico, tengo una buena recepción, tengo un buen equipo, tengo el mejor médico, las mejores medicinas para aplicar tratamientos, lo puedo tener todo, pero si no tengo un aviso de funcionamiento, en automático la COFEPRIS me va a cerrar. ¿Por qué? Porque no estoy en cumplimiento. Entonces, súper importante, doctores, tener nuestro aviso de funcionamiento, pero para poder tener este aviso de funcionamiento, nosotros necesitamos clasificar adecuadamente a qué me dedico. ¿Cuál es? No, o sea, ¿doy consulta médica? Sí, pero como sabemos, y ahorita escuchaba entre ustedes que hay grandes ramas de la medicina que están con ustedes, urólogos, endocrinólogos, anestesiólogos, todo. Entonces, primero necesitamos tener lo que se llama una clave CIAN, que la clave CIAN no es más que el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Si nosotros lo buscáramos en la página del INEGI, es enorme, enorme, enorme. Me regula desde una estética, un consultorio, empresas, todo me lo regula. Sin embargo, lo que tiene que ver con COFEPRIS y lo que les podría importar ahorita a ustedes es un almacén de depósito. ¿Por qué? Porque probablemente yo tengo una farmacia y yo tengo que comprar esos medicamentos o esos insumos con alguien que esté autorizado y legalmente establecido en México. Lo mismo con las farmacias. Si yo simplemente tengo el consultorio médico, de igual forma tengo que definir qué tipo de clave CIAN es la que tengo. Aquí hacemos una prueba. Parecido no es lo mismo. Yo puedo tener un consultorio de atención de medicina general, sin embargo, yo doy dermatología o alguna otra especialidad. Entonces, no es lo mismo un consultorio de especialidad a un consultorio de medicina general. Por ello, dentro de las claves más recurrentes que tenemos es la clave CIAN 621111, 621113, terminación 1115 y 621491. Como pueden ver, aquí tenemos consultorios de medicina general del sector privado. Este requiere un aviso de funcionamiento y lo puedo presentar en la Comisión Estatal o en la Comisión Federal. Puedo tener consultorios de medicina especializada, que aquí serían la mayoría de ustedes, del sector privado, en el cual tengo que presentar forzosamente un aviso directamente a la Comisión Estatal o a la Federal. Pero, ¿qué pasa si yo estoy en una clínica? Es decir, tengo 2 o más consultorios de la misma especialidad o de diferente especialidad. Cuando yo ya tengo 2 o más consultorios, entonces ya no me puedo llamar un simple consultorio. Yo ya me vuelvo una clínica de consultorios médicos, algún tipo de reacción alérgica, algún tipo de efecto adverso, ¿quién se va a hacer responsable? En el caso de que ustedes simplemente tengan un consultorio, es decir, no estoy trabajando como clínica, entonces yo mismo, el doctor, soy el responsable sanitario. Entonces quedo como representante legal, responsable sanitario e incluso como persona autorizada si no tengo a nadie más que vaya a hacer el trámite ante COFEPRIS. Pero insisto, si yo estoy trabajando como un consorcio con médicos, donde tenemos nuestra asociación
de consultorio de especialidades médicas, que si tengo una clínica, yo tengo que decidir o entre nosotros decidimos quién es el que va a quedar como responsable sanitario, quién es el médico que va a dar la cara ante COFEPRIS, y digo dar la cara porque al final va a ser el que tenga que recibir la visita y el que tenga que firmar los documentos. Sin embargo, todos somos responsables. Entonces, es bien importante que tengan definido ese aspecto y como vemos aquí, pues puede ser un médico. Lo tenemos así como farmacéuticos por lo que les decía de la farmacia, pero también puede ser un médico en la parte de consultorios o mismo incluso en la parte de la farmacia. Ujú. Ahora bien, igual, la atención médica está definida en la Ley General de Salud en su artículo 32, que la define prácticamente como lo que voy a hacer para yo proteger, promover y restaurar la salud de la población. Ujú. Los médicos, pues obviamente deben de estar titulados. Si tienen una especialidad, deben de tener esa cédula de especialidad. No es que yo simplemente diga, ah, sí, yo soy el médico cardiólogo porque tomé un curso en tal lado, tomé una especialidad, pero no me dieron ni cédula, me dieron nada más mi certificado. No vale, tienes que estar avalado por la institución, en este caso sería la SEP, que te dé una cédula que te diga que tú tienes las capacidades para atender esa especialidad. Si no la tienes, pues tendríamos que manejarlos como un médico general y tendrían que tener evidentemente esa cédula. Y obviamente, COFEPRIS, ¿cómo va a evaluar esto? Si ustedes han visto, nos obligan a tenerlos una imagen o una copia del título en el consultorio, que es parte de lo que vamos a ver ahorita que nos pide la normativa. Y bueno, siguiendo con la atención médica, la podemos dividir en preventiva, curativa, de rehabilitación y paliativas, que ahorita ya se está ocupando mucho todo lo que tiene que ver con medicina alternativa, que si la manejo de la sangre, que si la inyecto, que si no la inyecto, y todas esas cuestiones que son paliativas o de rehabilitación, todas están absolutamente, normalmente en México no tenemos la cultura de la prevención, casi siempre vamos a las curativas. Entonces, como ven, estamos parte del rango que la COFEPRIS y la Ley General de Salud, que es nuestra máxima autoridad a nivel sanitario, nos pide. Ujú. Ay, Dios, perdón, perdón. Me emocioné. Ok. Ahora bien, ¿qué normativas regulan un consultorio médico? La principal es la norma 005 SSA3, que nos va a establecer todos los requisitos mínimos de infraestructura que tiene que tener un consultorio. Nos habla que si tengo que tener 6 sillas por cada consultorio, si tengo que tener un sanitario para paciente, un consultorio para el acompañante de los pacientes, que tengo que tener un lavamanos, que tengo que tener jabón, que tengo que tener agua. Si ven, pues aquí se ve que tienen agua. Tengo que tener un área de exploración independiente al área de interrogatorio. Tengo que tener, pues, esas medidas de seguridad. Aquí tengo mis racks donde puedo tener medicamento, que ojo, este medicamento es única y exclusivamente para el tratamiento en ese momento. Ustedes como médicos, si dicen a COFEPRIS que están vendiendo medicamentos, bueno, ahí ya es el primer punto que les van a poner una X, un incumplimiento. Entonces, siempre tenemos que manejarlo como que yo estoy aplicando mis tratamientos. Yo no vendo medicamentos, yo vendo tratamientos o yo aplico tratamientos. Esa es mi especialidad y obviamente tengo que tener medicamentos que sean propios de mi actividad. Lo que les decía, aquí se ven simples cuadros, pero aquí yo tendría que tener una copia de mi título, de mis certificaciones, de todo aquello que me avale para yo estar ejerciendo la profesión y sobre todo la especialidad. Tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestaciones de servicios de atención médica y tenemos la norma oficial mexicana, la 016, que esta ya nos dice específicamente, si tú tienes una especialidad, tú tienes que tener como mínimo cierto tipo de instrumental y tienes que tener un botiquín específico para el tipo de actividad que debes de tener. Muchas veces hemos ido a inspeccionar consultorios y les preguntamos, ¿tienen botiquín? Sí. ¿Me lo muestra? Hay medicamento caduco, hay simplemente aspirinas, hay curitas, hay vendas.
pero ese no es un botiquín adecuado a lo que la norma me está pidiendo. Lo que la norma me pide en este botiquín es que yo tenga el medicamento o los instrumentos necesarios por si en ese momento al paciente le da un choque anafiláctico, por si hace reacción a algún medicamento. No es un botiquín como el que estamos acostumbrados a tener en casa o traer en el carro. Es un botiquín específico de acuerdo a la especialidad que yo estoy desempeñando. Ajá. Y bueno, eso es parte de las normativas. Seguimos con las normativas. Perdón, en el anterior me faltó mencionarles la que tiene que ver con el expediente clínico, que es la que está aquí abajo. Sin embargo, si yo tengo un expediente clínico electrónico, entonces yo estoy ligado también a la norma 024. Esta norma 024 me habla de lo que debe de contener mi expediente clínico, más las medidas de seguridad que debo de tener para garantizar que yo como médico o que mi asistente, si es la enfermera, son los únicos capacitados para poder llenar esa información. Es decir, no puede ser la recepcionista. Y no es porque la hagamos menos, simplemente ya no tiene los conocimientos o los términos para poder llenar esta información y para poder saber que el paciente pues tiene que le estoy dando lo que necesito y que pueda aplicar adecuadamente las medidas. Y la otra normativa es la norma 030, que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso a personas con discapacidad. ¿Qué pasa si yo estoy en un tercer piso? ¿Qué pasa si a lo mejor estoy en planta baja, pero tengo un escalón de este vuelo que si llega una persona en silla de ruedas o con muletas o una persona ya mayor, no va a poder accesar tan fácilmente? Hasta en ese aspecto me regula COFEPRIS. Yo tengo que tener las facilidades, ya sea un elevador, ya sea rampas, ya sea la medida que yo tenga que adoptar, barandales incluso, para que los pacientes puedan accesar de manera fácil y sin riesgos a mi establecimiento. Y luego, algo que se está ocupando mucho actualmente, para la telemedicina como tal no hay una normativa. Sin embargo, si yo estoy ocupando la telemedicina, pues tengo que tener un sistema de registro electrónico, porque quizá ahorita yo no estoy atendiendo desde mi consultorio. Quizá ustedes están ahorita despachando desde su casa, atendiendo desde su casa, dando consultas por WhatsApp, por Zoom, por lo que sea. ¿Por qué? Como medida de precaución, no van a estar viendo pacientes de COVID o con COVID. Sí los veo, pero a través de una consulta por videoconferencia. Entonces ahí entra la parte de la telemedicina. Ujú. Y ahí se liga todo este sistema de información electrónica que yo tengo que tener perfectamente respaldado. Y ojo, como lo estoy haciendo por telemedicina, todavía es más fácil que los pacientes digan, no, pues es que el doctor ni me revisó. No, a ver, espérame, yo tengo tu expediente, tengo aquí la trazabilidad que tal día yo te revisé a tal hora, te indiqué tales medicamentos, te mandé tu receta. Es decir, ustedes tienen todo el soporte para que el paciente no se quiera pasar de listo porque a lo mejor, supongamos, peor escenario, fallece el paciente. Quizá los familiares van a decir, es que el doctor no lo vio, lo dejó morir, no nos dio la consulta. Ustedes tienen el respaldo suficiente para demostrar que ustedes estuvieron al pendiente de ese paciente. Y ojo, también yo le receté tal medicamento. Quizá en la farmacia le dieron otro medicamento, porque también suele pasar que los de farmacia se sienten también doctores y dicen, ah, te mando esto, no te preocupes, tómate esto, ¿no? Y no porque el de la farmacia no tenga la capacidad para hacer una prescripción, pero tenemos medicamentos que son de libre venta y tenemos medicamentos que son de alta especialidad, como la que ustedes generalmente van a recetar. Entonces, tenemos que tener todo ese soporte médico para que ustedes estén tranquilos y si llega algún tipo de circunstancia y les llega una visita de COFEPRIS porque hubo una denuncia en su contra, pues ustedes tengan todo este soporte. Y esta que está aquí es algo ya más comercial. Si ven, es una norma que ya no dice SSA, sino que dice SECOFI. Es una norma que me regula cómo debo de cobrar, si es que cobro en efectivo, si es que hago la consulta y cobro ahí en mi consultorio. Eso no me lo regula COFEPRIS, pero sí consideramos importante mencionarla para que sepan que también hay una normativa que me indica cómo debo hacer los cobros para que no haya ningún problema. Ahora bien, ya entrando en materia, ya conocemos qué es la COFEPRIS, ya conocemos quién puede llegar a inspeccionarme y qué puede llegar a revisar.
¿Qué tipos de visitas puedo esperar por parte de la COFEPRIS? Tenemos una que es la de establecimiento, tenemos la de publicidad y tenemos la de COVID, que esta es la que, digamos, está de moda. ¿Me pueden llegar las tres al mismo tiempo? Sí. ¿Me pueden llegar las tres con un solo verificador? Sí. ¿Me pueden llegar una por separado el mismo día con diferentes verificadores? Sí. Entonces, deben de estar ustedes perfectamente bien preparados para cualquiera de las tres. Aquí yo estoy poniendo a la COFEPRIS. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a lanzar las visitas. Sin embargo, si yo me encuentro en algún estado de la República, ellos tienen sus herramientas que le llamamos COEPRIS. Aquí pongo solo algunos ejemplos que son como las más famosas, digamos, pero hay muchos estados que no tienen COEPRIS, entonces van a mandar a alguien de la Secretaría de Salud a hacerme la inspección. ¿Por qué pongo a la Secretaría del Trabajo? La Secretaría de Trabajo puede llegar a inspeccionarme por temas COVID, como puede llegar también COFEPRIS a inspeccionarme por temas COVID. Entonces, si ven, aquí ya estamos en una encrucijada, porque me puede llegar COFEPRIS y me puede llegar Secretaría de Trabajo a inspeccionarme solo temas COVID. Entonces, es bien importante que ustedes estén protegidos por ambos lados. Ahorita les voy a explicar qué debemos de tener para cada una de estas visitas. Si me llegan a inspeccionar para el establecimiento, como yo les comenté, lo principal es que yo tenga un aviso de funcionamiento o una licencia si es que soy una clínica. Esto va a ser lo primerito que yo tenga como escudo protector de sí, COFEPRIS, yo estoy regularizado. Mira, aquí está. El segundo punto que me van a pedir es revisar el expediente clínico de mis pacientes. Un consejo que aquí les damos nosotros, como toda la información que ustedes manejan es información muy sensible, ustedes pueden tener un formato en blanco si es que lo manejan en papel. Si es que lo manejan en electrónico, pues pueden iniciar su sesión y mostrarles únicamente la pantalla de cómo se va capturando. En caso de que el verificador les pida la impresión de un expediente clínico, puede negarse porque es información confidencial y decir que ustedes están avalados por la Ley de Protección de Datos. Pero ojo, sí puede haber casos donde les lleguen específicamente a pedir el expediente de tal paciente. Si esto les llega a pasar, es porque efectivamente ustedes, alguien ya los denunció y entonces por eso les piden el expediente de tal paciente. Seguramente esa persona los denunció y por eso quieren conocer específicamente eso. Ahora bien, ya pasé los primeros filtros, empieza la inspección en mi establecimiento. Como les decía, me van a inspeccionar que tenga un área de exploración, que tenga un área de interrogatorio, que tenga donde lavarme las manos, que tenga batas limpias, que tenga todos esos cuidados. ¿Qué pasa si me encuentran medicamentos? Alguien algún día me decía, es que un verificador un día me dijo que no podía tener medicamentos originales de obsequio ni muestras médicas. ¿Por qué no? Eres un consultorio. Lo que no puedo tener es originales de obsequio o muestras médicas caducas. Tampoco puedo tener el alterón como si fueran 100 cajas ahí almacenadas porque, o sea, ya no se entendería que son muestras médicas. O no las estás distribuyendo o se puede prestar a que están haciendo mal uso de ese material. Entonces, importante, doctores, todo lo que ustedes tengan en su consultorio puede ser originales de obsequio, muestras médicas o medicamento que estoy ocupando para mis terapias, para mis tratamientos. Importante, se aseguren de que esos registros sean de procedencia legal, es decir, que yo los compre con un establecimiento autorizado en México, le pido su aviso de funcionamiento también al que me lo está vendiendo. ¿Por qué? Porque puede ser que les estén vendiendo producto importado ilegalmente o puede ser que sea producto de mercado negro. Nos ha llegado a pasar mucho que hay mucho medicamento falsificado. Entonces, tengan mucho cuidado con todo eso. ¿Qué pasa? Después, yo tengo mis medicamentos, aplico algún tipo de terapia, pues COFEPRIS lo que me va a checar es el mantenimiento de todos mis equipos. Si yo tengo un equipo que requiere mantenimientos semestrales, pues tengo que tener una bitácora de la limpieza, de la desinfección, si es que requieren desinfección, todo aquello que me permita demostrarle a COFEPRIS, una, que estoy capacitado para ofrecer ese servicio y dos, que mis equipos están al día, que cumplen con los requerimientos y que yo no voy a tener un problema porque el equipo me falló y el paciente ya se me quedó ahí a media terapia. Entonces tengo que tener los manuales de usuario de cada uno de esos equipos, tengo que tener las bitácoras de mantenimiento de esos equipos, de limpieza, de todo lo que requiere ese equipo, yo tengo que tenerlo ahí.
De los servicios, yo tengo que tener servicios como agua, agua potable, y ¿qué creen? Que Cofepris me va a determinar incluso si el agua que yo estoy recibiendo, donde me estoy lavando las manos, es agua clorada. Yo sé que me va a decir, a ver, Karen, yo estoy contratando un servicio, estoy pagándole a la Secretaría, se me fue la Conagua, para que me mande agua purificada, para que me mande agua, perdón, potable. Sin embargo, les comento que hemos llegado a determinar los niveles de cloro en agua y nos sale en 0. Entonces, ustedes deben de tener el mantenimiento de cisternas. Si ustedes están pagando un servicio en donde están rentando para su consultorio, entonces esos contratos que ustedes están firmando deben de decir que la persona que les está rentando es la que se encarga de dar el mantenimiento al agua, de recolectar RPBIs, de fumigar, de la limpieza, todo aquello que me provea la empresa o el establecimiento que me está rentando, el lugar donde yo estoy dando mi consulta, tengo que tenerlo documentado. Una palabra o una frase que tenemos todos los regulatorios es, lo que no está documentado no existe. Yo puedo decirle a Cofepris, si lo tengo, si lo hago, pero si no lo tengo documentado, para Cofepris no va a existir. Entonces, es súper importante que ustedes tengan a mano lo que tiene que ver con fumigaciones, con manejo de RPBIs, con la limpieza incluso de sus consultorios, con fumigaciones, ahora con sanitizaciones, que eso lo vamos a ver en el tema COVID, pero toda esta parte ustedes la tienen que tener perfectamente establecida. El otro punto es manejo de RPBIs. Yo tengo que tener un contrato y si es, insisto, si yo tengo mi consultorio, yo tengo mi contrato. Si la persona que me está rentando el lugar se encarga de hacer la recolección de todos los consultorios, entonces debo de tener en el contrato establecido que ellos son los que van a hacer la recolección. Sin embargo, tengo que tener alguna evidencia. Entonces, a veces les pedimos que implementen algún tipo de bitácora para que ustedes ahí les firmen de que ellos se llevaron y que se están haciendo cargo de todo. Lo mismo con las fumigaciones. Todo esto que yo les estoy mencionando aquí de manera muy rápida tiene que ver con procedimientos normalizados de operación, que es en lo que nosotros les apoyamos para que tengan documentado toda esta parte y al momento de una visita de inspección, pues sea muy rápido, sea muy dinámico y ustedes tengan todo perfectamente establecido. Otra parte que me van a cuestionar y que, perdón, no se las había mencionado y se me estaba pasando, es el personal que los asiste. Si ustedes tienen una enfermera o dos o las que sean, estas enfermeras tienen que ser tituladas. No pueden ser enfermeras que están como estudiando, que no tienen un título, que tomaron un curso de enfermería y créanme que lo he visto, no, nadie me lo ha contado, sí nos llega a pasar que simplemente me dicen, no es que estudié en tal instituto, ok, tu cédula, no es que ahí nada más me dan un diploma. Sorry, no puedes estar aquí, a lo mejor sí puedes estar, pero no como de primera línea, vas a estar como auxiliar de. Entonces, toda esa parte también deben de tener un expediente del personal que los asiste y si ustedes los dejan, por ejemplo, un médico que aplica quimioterapias, pues normalmente ellos preparan, empiezan a aplicar y después es la enfermera la que se queda ahí o la enfermera es la que empieza a hacer el pase de los medicamentos. Esta enfermera tendría que tener esta capacitación en cómo tiene que aplicar los medicamentos, en cómo estar evaluando al paciente si tiene una reacción alérgica, cómo debe de actuar. Entonces, por eso no podemos tener a cualquier persona, e insisto, no es por discriminar, pero estamos cuidando a la salud de las personas y sobre todo la integridad de cada uno de ustedes. Ahora bien, la otra visita que les puede llegar es la de publicidad. Normalmente en los consultorios van los representantes médicos y nos llenan de publicidad, que del medicamento A, del medicamento B, del tratamiento tal, nos llenan de flyers, de dípticos, de lo que sea. Lo que les decía, muestras médicas, la muestra médica está regulado dentro de la publicidad, por eso lo incluye aquí. Entonces, lo que les decía, yo no puedo tener muestras médicas en gran volumen y tampoco puedo tener muestras médicas caducas. Tengo que tener mucho cuidado con los flyers que yo estoy poniendo en mi consultorio. Los flyers, los dípticos, todo el material impreso deben de traer un número de autorización por parte de la COFEPRIS. No sé si les ha tocado verlos, pero en la parte de abajo dicen autorización, SSA, número, bla, bla, bla. Si yo tengo esa autorización, le puedo permitir al representante médico que me deje la información.
Si no, yo asumo el riesgo de que tengo esa información ahí, pero que en el momento de que me llegue una visita de COFEPRIS, pues evidentemente me va a detener esos materiales, me va a pedir explicaciones de por qué los tengo ahí e incluso va a empezar a ahondar más sobre cómo aplico el tratamiento, si lo vendo o qué hago. El otro punto son las famosas redes sociales. Muchas veces nos dicen, pero es que yo nada más subía a mi Instagram que yo daba esta consulta, que yo aplicaba tal técnica y subía a mi paciente diciéndome, gracias doctor, su tratamiento fue muy bueno. Sí, pero ¿qué creen? Que eso también lo regula COFEPRIS. Entonces, si yo subo a mi página de Instagram, de Facebook, tengo una página específica de la clínica donde digo todos los tratamientos, todos los medicamentos, casos de éxito, aparte vendo medicamento en esa página, pues estoy más susceptible de que COFEPRIS me lance una visita o que ni siquiera me lance la visita. Lo que me va a llegar es un aviso de suspensión de baja tu publicidad en 24 horas y ¿qué creen que va a pasar después? Después me va a llegar mi sanción por haber incumplido, por no haber tenido un aviso de publicidad o un permiso de publicidad. Ajá. Entonces, esto es como les puede llegar esa visita. Esa visita es únicamente documental generalmente y van específicamente eso. Pero como les decía, les puede llegar tanto la de establecimiento como la de publicidad. Es decir, su objeto y alcance va a decir, revisar las instalaciones y documentación legal y técnica del establecimiento tal, conforme a la normativa 005-0016 y las aplicables, más publicidad que se encuentre en el establecimiento. Ese va a ser su objeto y alcance. Y ahí ya no tengo de otra más que pues enseñarle todo lo que tenga. Ahora bien, ya entrando a la parte final, que es la parte COVID. Como ustedes bien saben, el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud lo declaró finalmente como una pandemia. A partir de eso en México tuvimos el primer caso en febrero del año pasado y se fue manejando de manera gradual hasta que finalmente a partir del 1 de junio del 2020 entramos una etapa de semaforización, es decir, la Secretaría de Salud nos dice, estamos en semáforo rojo, naranja, nunca hemos llegado al verde, esperemos que pronto podamos llegar al verde o que ya esto desaparezca, pero ahorita yo tengo que tener los protocolos y los cuidados para prestar este servicio de salud. Lo primero que tengo que hacer es categorizar mi centro de trabajo. ¿Qué tipo de actividad presto? Pues presto servicio de salud. Nivel del riesgo en el que estoy. Y no estoy yo como médico, sino a nivel global, ahorita yo sé que estoy en semáforo rojo. Tamaño del centro, es decir, cuánto personal y cuánta gente puede estar ingresando a mi consultorio. Y características internas, es decir, tengo acceso, tengo salida, tengo ventilación, tengo aire, ¿cómo estoy funcionando? Con lo que les decía, aquí COFEPRIS la Secretaría de Salud definió actividades que son esenciales. Obviamente ustedes están como una actividad esencial y en el punto número 1, que es la rama médica, paramédica, administrativas y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud, todo lo que tiene que ver con sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución. Si ustedes tienen farmacias, sin problema las pueden tener abiertas. Y aquí no hay nada de que le digan, no, COFEPRIS, es que por la pandemia no están viniendo a recolectarme. Pues, ¿qué creen? Que la disposición adecuada a los residuos peligrosos también está considerada como una actividad esencial y la limpieza y desinfección de las unidades médicas. Entonces, no tenemos pretexto para decir que no estoy cumpliendo con la normativa y sobre todo si estoy prestando servicios de salud. Les decía, nosotros tenemos que ver de qué tamaño es mi establecimiento. Aquí en esta tabla lo que podemos ver es una micro, que yo creo que serían la mayoría de ustedes, es si tengo hasta 10 personas, es decir, de 1 hasta 10 personas. Y aquí, como pueden ver, voy subiendo en el nivel hasta incluso llegar ya a lo que es a nivel industrial, que me dicen desde 251 hasta más personas. Entonces, dependiendo del número de personas que tenga, voy a ver qué tanto tengo que tener de cumplimiento para yo poder presentar mis protocolos ante el IMSS y que me den mi constancia. Si yo soy micro y pequeña, tengo 15 medidas indispensables, o sea, esas las tengo sí o sí, no hay de otra.
y tengo 40 que son recomendables. Ahorita vamos a ver cuáles son. Esto es parte de un protocolo que ustedes deben de tener, que se llama protocolo COVID. Y este protocolo que ustedes deben de tener en el momento que les llegue o COFEPRIS o Secretaría del Trabajo, es lo primero que ustedes van a presentar. Para que COFEPRIS vea o Secretaría de Trabajo que tienen un cumplimiento. Entonces, como ven, debo tener una planeación, cuánto personal, cómo tengo mis instalaciones, qué debo de hacer. Definir las medidas de promoción de la salud, es decir, a mis enfermeras, pues debes de traer cubrebocas, debes de tener careta, usar guantes, depositar los desechos, si son jeringas, en los botes rojos, en las bolsas rojas, cómo lo debo de manejar, lavarme cada vez las manos, tener toallitas, tener todo. Seleccionar medidas de protección de la salud. ¿A quién le voy a permitir el acceso? ¿Cómo vamos a actuar? Si me llega un caso COVID, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que sanitizar? ¿No tengo que sanitizar? Etcétera. Información y capacitación. Aquí no me salvo. Aunque ustedes sean médicos, en la plataforma del IMSS hay varios cursos que me hablan de cómo protegerme, cómo implementar medidas de seguridad, cómo atender crisis de estrés, de ansiedad. Todas estas capacitaciones yo tengo que tener la evidencia de que yo las tomé, aunque sea médico. ¿Por qué? Porque es parte de los requisitos que me piden para yo tener una constancia de que estoy capacitado en este tema COVID. Políticas temporales. Si voy a permitir lo que les decía, a lo mejor antes llegaba su paciente y 2 familiares más, pues ahora tengo que aplicar políticas que simplemente digas, perdón, solo puede entrar el paciente y solo voy a estar trabajando por cita y no puede ingresar más de 2 personas o una persona, si trae tales síntomas no te puedo atender, etcétera. Asesoría y acompañamiento. Tengo que estarme constantemente capacitando, revisando cómo está el semáforo, qué tengo que hacer, toda esta parte. Y finalmente, que esta es la cereza del pastel y es lo primerito que les va a pedir si va a Secretaría del Trabajo, que es el cumplimentar el documento de autoevaluación de seguridad sanitaria en la plataforma del IMSS, que es esta famosa. En el momento de que a ustedes les llega una visita de inspección, lo primero que les va a pedir el verificador es este documento. Este documento lo que me dice es que yo cumplo con los protocolos y que estoy autorizado para estar prestando los servicios y que tengo todas las medidas necesarias. Dentro de lo que yo tengo que hacer, tanto el que está prestando el servicio, que es el médico, como todo el personal, la recepcionista, la enfermera o las enfermeras, todo el personal que esté trabajando directamente ahí, tienen que entrar a la página del IMSS y hacer su evaluación de riesgo. Realmente aquí lo que me preguntan es, ¿soy obeso? ¿Soy delgado? ¿Qué edad tengo? ¿Tengo enfermedades como diabetes, sobrepeso, obesidad, presión alta, hipertensión, problemas cardíacos? Todo esto y me dice, ok, tu nivel de riesgo es bajo, alto, y cuando les sale alto, de plano les dice, ¿sabes qué? Quédate en casa, no puedes salir. Esto es parte de lo primero que tenemos que evaluar. Y después tenemos que hacer toda la campaña de higiene respiratoria. Si ven, aquí está pegado el letrero, lo que les decía, lo que no está documentado no existe. Entonces, ustedes en su consultorio tienen que tener este tipo de imágenes de, ok, yo promuevo el estornudo de etiqueta, el lavado de manos, que desechen los cubrebocas solo donde los tienen que desechar, es decir, no los puedo estar tirando en todos los botes que hay en el consultorio, etcétera, etcétera. Otro punto que me van a evaluar es si yo realmente hago la sanitización del equipo, del establecimiento, si tengo letreros donde yo diga que las corbatas, las bufandas, los collares, los aretes, anillos, es decir, joyería en general, puede ser un reservorio. Esto es parte de lo que también les piden en el protocolo. Entonces, yo me imprimo estas pantallas, más bien estos carteles y los pego en mi establecimiento. Que tenga letreros y que obviamente yo estoy usando cubrebocas, tengo que estar forzosamente recordándole a mi personal, a mi equipo de trabajo, usa cubrebocas, lávate las manos, usa careta, todo, 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 y eso lo tengo que tener pegado en mi establecimiento. Tengo que tener delimitada entrada, salida. Si yo no tengo en mi consultorio, porque a lo mejor es muy pequeño, debo de poner por lo menos una separación de
por aquí entras y por aquí sales. Pongo una flechita, pongo un letrerito de entrada, salida, pero debo de tener todas estas medidas y todas estas señalizaciones. La otra parte que me van a controlar es que al ingreso y al egreso del establecimiento yo esté tomando temperatura. Importante, perdón, para el personal, yo tengo que tener una bitácora con el que demuestre que al ingreso y a la salida yo estoy tomando la temperatura de mi personal. Pero eso no es todo. ¿Qué pasa si me marca 37.6? Lo que COFEPRIS está diciendo y la Secretaría de Salud es, si tú tienes una persona con 37.6, tomas acciones. La aíslas, la regresas a su casa, la pones en evaluación 5 días, ves cómo evalúa. Si no ha tenido más síntomas, ok, la regresas. Pero si es una persona que va manifestando más síntomas, le mando a hacer prueba, la mando al seguro, le doy la facilidad para que vaya a un médico privado. O sea, hago lo que sea para que esa persona pueda tener la seguridad yo y ella de que está sana y de que no va a ser contagiada o no va a contagiar a alguien más. Otro punto importante es que yo tenga toallas desechables, sanitas, de papel, que no tenga toallas, porque a veces sí llegaban a tener toallas de tela, no están permitidas, tengo que tener toallas de papel, tengo que tener jabón y tengo que tener alcohol al 70%, entre el 60 y el 70% por lo menos, y agua. Literal llega a Secretaría de Trabajo y entra al baño, entra a las estaciones de trabajo y verifica que tengas sanitas, que tengas gel, que tengas jabón, que tengas agua. Que tenga delimitados los espacios. Esto es absurdo, pues yo tengo aquí la silla separada a 1.5 metros. No, te piden que tengas una línea, un tache, un algo que demuestre que esa es la distancia y ahí debes de tener la separación. Que tengas geles, alcohol gel al ingreso y al egreso de tu establecimiento. Generalmente recomiendan estos que son los de pedal porque pues así ya no está en contacto todas las personas en las manos. Y aquí no se alcanza a ver muy bien, pero lo que les decía, tengo que tener todos los letreros de uso de cubrebocas obligatorio, toma de lectura de temperatura obligatorio al ingreso y a la salida, lavado de manos, lo que les enseñaba el otro letrero de la higiene respiratoria. Todos estos letreros los tengo que tener visibles y en todos los establecimientos. Perdón, y en todas las paredes que sean posibles. También otra cosa, recuerden, si yo no tuviera aquí tuviera, por ejemplo, otra silla, en esta silla yo tendría que tener un letrero de no sentarse, no ocupar, cualquier cosa con una X y cintas, lo que sea, para yo demostrar que aquí nadie se va a sentar y entonces yo estoy respetando la sana distancia. Si tengo un sillón en mi consultorio, pues igual, a lo mejor es de 3, en el del medio yo pondría un letrero que diga no sentarse para respetar la sana distancia. Porque ahí si yo le digo a COFEPRIS, no, COFEPRIS, es que te juro que yo trabajo por citas y solo entre el paciente no te va a creer porque tienes un sillón muy bonito que tiene 3 asientos, entonces no te va a creer que tú nada más estás, más bien que estás cuidando la sana distancia. Una vez que tienes todos estos requerimientos ya cumplidos, entonces entramos a la página de nuevanormalidad.gov.mx y voy a empezar mi registro. Aquí, obviamente, primero me tengo que dar de alta, tengo que poner un usuario, una contraseña, me van a pedir la información de mi establecimiento, el RFC y en automático me da toda la información de mi establecimiento en cuanto meto el RFC. O sea, nos tienen bien checaditos. Aquí ya me va pidiendo la parte de los documentos. Es decir, si tengo protocolos establecidos, si tengo evidencia fotográfica de que tengo gel en cada entrada, que tengo la separación para el ingreso, para la salida, que mi personal está categorizado por riesgos, que no tengo población vulnerable, que aplico pruebas COVID, que sanitizo, que cada cuánto sanitizo. Todo esto me lo va a ir pidiendo. Son 49 reactivos aproximadamente, dependiendo del tipo de establecimiento que sea. Pero para micro y pequeños son 49 reactivos que te van preguntando y simplemente sí, no, no aplica. Sí, no, no aplica. Digamos que aquí nos creen que cumplimos en todo. Pero ya cuando uno le da aceptar y cerrar,
ahí lanza una alerta que te dice que en cualquier momento la Secretaría de Trabajo te puede ir a inspeccionar. Entonces, a partir de ese momento, yo soy susceptible de que lleguen a verificarme que efectivamente tengo esto. Y me va a decir, oye, Karen, pues mejor no lo hago, porque si al momento de que yo acepto esto me van a ir a verificar, mejor no lo hago. ¿Qué pasa si yo no tengo el documento de que yo ya metí en nueva normalidad y que tengo cumplimiento? Lo primero que les va a decir el dictaminador de la Secretaría del Trabajo es, tengo que cerrar porque tú no garantizas las condiciones. Oye, pero mira que tengo el gel, está separado, el ingreso, la salida. Lo que les digo, si no está documentado, no existe. Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener es este documento de la nueva normalidad, avalando que ustedes tienen todas las medidas. Entonces, por mi parte sería todo. Ahorita dejamos las dudas, veo que ya hay algunos comentarios por ahí y le cedo la palabra a la licenciada Eda Martínez. Gracias. Karen, muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes a la dinámica. Si están de acuerdo, vamos a dar continuidad compartiendo ahora pantalla para que entremos en un tema que sería la parte de sanciones y la parte de resoluciones o medidas de seguridad. Voy ahora, si me lo permiten, a compartir pantalla, pidiéndoles por favor que me confirmen si se ve la presentación. Muchas gracias. Ahí están viendo la presentación. Sí, Espero que sí. confirmado. Sí, gracias, muy amables. Sí, bueno, esta parte de medidas de seguridad y sanciones es una parte que normalmente nosotros percibimos de la COFEPRIS como una autoridad que además de orientadora es una autoridad sumamente verificadora y que es una autoridad que tiene una autonomía y unas facultades realmente amplísimas. Y si nosotros fuésemos como un gráfico de cómo puedo imaginar la COFEPRIS, pues de pronto es como esto. Yo se los dejo ahí nada más como una pequeña reflexión, pero la verdad de las cosas es que en muchos de los casos para COFEPRIS, el marido somos todos. Y de pronto cuando decimos, ¿cómo visualizamos la COFEPRIS? ¿Qué es esta Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios? Y tenemos esta idea, y esta idea es cuando los resolutivos se vuelven clausuras o se vuelven suspensiones. Y esto es real. Por lo tanto, debemos de hablar de cuál es el origen de la aplicación de una medida y de una sanción. Son dos cosas diferentes. Una medida de seguridad, la vamos a ir viendo cómo sucede y cuál es el origen. Tenemos este pequeño flujograma y hablaba Karen por ahí que ya es todo un tema, si quisiéramos nosotros abordar, por ejemplo, la parte de la visita de verificación, cómo recibirla, es todo un tema la visita de verificación y una visita de verificación puede derivar o puede concluirse con un dictamen con una acta que lleve o no una medida de seguridad. ¿Cómo podemos identificar lo que es una medida de seguridad? Lo vamos a ir viendo a lo largo de esta charla que viene muy resumida para dar todo el espacio a sus preguntas. Pero cuando hay una visita de verificación, esta visita de verificación se concluye y posteriormente, si en esta visita de verificación hubo una medida de seguridad, por ejemplo, ¿qué podría ser una medida de seguridad? Sería un cierre, o han visto aquellos letreros, estas cintillas en donde dice que hay suspensión de labores y entonces se pone ahí muy grande y es un anuncio bastante visible. Al momento que se continúa, porque esto ya es abrir un proceso, con un dictamen, en este dictamen es posible que o levanten la medida de seguridad porque supimos defendernos, contestamos antes del dictamen dentro de los 5 días, solicitamos debidamente de que levanten esa medida de seguridad o llega el dictamen y el dictamen confirma la medida de seguridad. En el mejor de los casos significaría que esta medida de seguridad los libera, o sea, que se levanta,
o cuando se está confirmando, continuamos con este proceso administrativo y entonces la siguiente etapa de esto es cuando ya se emite una resolución y esta resolución pues puede ser favorable o puede ser la imposición de una sanción. Hay diferentes sanciones, dependerán mucho si somos o no reincidentes, pero las resoluciones también dependerán en mucho qué medios de defensa nosotros hemos interpuesto a lo largo de estos procesos. Por lo tanto, cuando hablamos de medidas de seguridad, debemos de saber primero si COFEPRIS, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, tiene o no la facultad de aplicar una medida de seguridad. Es decir, la Secretaría de Salud tiene un órgano desconcentrado que es la COFEPRIS. La COFEPRIS tiene la facultad de cerrar, de clausurar o de suspender. Sí, por supuesto que la tiene, porque en la propia Ley General de Salud está contemplado esto. Este es el artículo. La idea no es estar repitiendo artículos y códigos, pero debemos de saber que es una de las amplísimas facultades de COFEPRIS, ya que está dentro de su competencia. Esto es por si nosotros quisiéramos interponer o recurrir a un medio de defensa en donde estimáramos que no es la autoridad idónea para clausurar mi consultorio. Bueno, sí tiene esa competencia. Entonces, una medida de seguridad se aplica en el momento de una visita de verificación porque como naturaleza es una acción para ejercer control sanitario. ¿Y en dónde empieza? Hablábamos previo en esta tabla, veríamos que antes de la medida de seguridad, recordemos que se origina por una visita de verificación. ¿Quién ejecuta esto? ¿Quién ejecuta una medida de seguridad? Es decir, durante la visita, ¿quién es la persona facultada para pegar este sello, cerrar el consultorio e iniciar un procedimiento administrativo muy complejo? El verificador sanitario de la COFEPRIS, que hablábamos en un inicio, Karen, cuando daba su charla, decía, hay dentro de la Comisión Federal, o sea, dentro de la COFEPRIS hay muchas comisiones. Una de ellas se llama COS, que es Operación Sanitaria, otra se llama CAS, que son los que evalúan y dictaminan. Y quiero decirles que de todas las comisiones de COFEPRIS, COS y CAS tienen el 80% de la operación de esta comisión. Quiere decir de tal manera que un verificador sanitario es un fedatario público de este órgano desconcentrado con amplísimas facultades también, tal así que aplica una medida de seguridad. ¿Qué sucede cuando yo hablo de una medida de seguridad y hablo de una sanción? Es lo mismo. Si la medida de seguridad, por ejemplo, fue este sello de suspensión de actividades, la sanción puede ser una multa. En consecuencia, por eso tenemos preguntas que nos pueden parecer muy lógicas o decimos, ¿cómo es posible que me llegó una multa si ya me habían aplicado una medida de seguridad? Entonces, ¿puedo ser acreedor a ambos? Sí. Efectivamente, el hecho de que yo ya tenga una medida de seguridad no me exime de que pueda ser notificado de una sanción. Es decir, que muchas veces nos está notificando la sanción, por ejemplo, las multas, que muchas de ellas son a partir de 400,000 pesos. Depende la UMA, ya hoy hay una unidad de medida que se va actualizando para una multa, pero sí es posible que prevalece la medida de seguridad, es decir, oye, yo tengo un sello de suspensión de actividades en mi consultorio y entonces se entiende que no estoy productivo, pero además de que tengo este sello y no me dejas trabajar, me estás notificando todavía que pague una multa por un total de $500,000 de pesos. ¿Cómo es posible? Conviven ambas, son parte de un proceso administrativo. Entonces, por mencionar algunas con un enfoque regulatorio jurídico, las medidas de seguridad hay unas que lo estamos viendo hoy día, por ejemplo, en un caso fortuito, tema COVID, pues cuarentena, aislamiento, vacunación, y por disposición de la autoridad
Normalmente para ustedes la afectación puede ser suspensión de trabajos y servicios, es cuando por alguna anormalidad dentro del cumplimiento de su marco normativo, un verificador considera que es un riesgo para la salud y que deben de suspender y les ponen esos sellos. O bien, hablaba Karen también de la parte de mensajes publicitarios. Dicen, esto puede causar confusión, esto es un problema, entonces lo que debemos de hacer es, tienes 24 horas para bajar tu mensaje publicitario y muchas veces el mensaje publicitario ni siquiera fue de manera directa. Un día hablaremos cuando gusten de la responsabilidad solidaria, pero pudo ser por un folleto, por una plataforma digital en donde ustedes están relacionados, pero no necesariamente fue de parte directa de ustedes, sino de alguno de sus proveedores en la más amplia expresión y uso. La prohibición de actos de uso es un terreno peligroso porque normalmente desde el punto legal no le damos el peso que esto requiere, pero la prohibición de actos de uso que se puso muy en uso, aprovechando la palabra, en administración pasada, en el comisionado anterior, equivale a la suspensión de trabajos y servicios, pero tiene un detalle muy importante. No tiene la visibilidad de una suspensión de trabajos, porque en la suspensión de trabajos, usualmente ustedes van a ver un sello. En la prohibición de actos de uso, tampoco pueden acceder, no pueden utilizar el establecimiento, pero no dejan ningún sello. Entonces, de pronto viene una segunda verificación, se dan cuenta que el consultorio está abierto y equivale a la violación de sellos. Por lo tanto, esta desobediencia sale del área del derecho administrativo y empezamos con unas conductas que se pueden tipificar como delitos y entonces pasamos de un tema administrativo, de una falta administrativa, a una conducta delictiva que tiene que ver con derecho penal. Entonces debemos de ser sumamente escrupulosos cuando estamos nosotros leyendo un dictamen, cuando estamos leyendo un acta de verificación, reaccionar a los 5 días siguientes de que nos las están dando para que podamos entender el alcance y la repercusión legal, económica y operativa en nuestra esfera de todo lo que hacemos profesionalmente. Mucho ojo cuando la medida es prohibición de actos de uso. Y también otra de disposición de la autoridad es aseguramiento y destrucción. ¿Por qué aseguramiento y destrucción? Vamos a poner un caso hipotético en donde estamos en un consultorio de especialidad que puede ser medicina de rehabilitación. Entonces, quizá en esto ocupamos para las personas o pensando que tenemos niños con parálisis cerebral infantil, por ejemplo, y que parte de la terapia es una aplicación de toxina botulínica tipo A, porque estos pequeños tienen espasticidad y la TBA, pues bueno, tenemos hasta por ahí hay algunas de 500 unidades que tienen un gran uso en la parte neurológica y entonces hay una visita de verificación. Primer punto, oye, ¿está esta toxina guardada entre 2 y 8 grados, por ejemplo? Pues sí, tenemos por ahí quizá el pequeño refrigerador y cómo está calibrado y cómo fue la cadena de cuidado y custodia de la cadena fría, ¿fue correcta o no? Pero después de eso, a propósito de aseguramiento y destrucción, cuando nos piden el registro de esa toxina botulínica, de pronto no lo tenemos a la mano, pero cuando vemos el empaque, es posible que el verificador encuentre que esta toxina no trae un empaque en español, no tiene un registro por la COFEPRIS y se entiende que la introducción de este insumo para la salud no fue de manera lícita y entonces ahí hay un aseguramiento de este producto que ustedes tendrán que llevar un proceso como pudiera ser de una vacuna que no cumpliera con la norma de etiquetado que marca en México y dicen, bueno, ahora
vas a tener que demostrarme que este insumo lo has comprado lícitamente, quién es tu proveedor, lo has auditado, tiene registro sanitario, un medicamento no se contraetiqueta, solo un dispositivo médico y debería de estar su empaque, el empaque secundario, el empaque primario, todo debe de venir en español y ostentar un número de registro sanitario este producto en México. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo estoy teniendo este tipo de insumos que estoy aplicando, los aseguran, yo debo de correr todo el proceso de contratar una empresa autorizada por Semarnat, pedir un verificador sanitario de COFEPRIS que venga, pero eso es apenas la medida de seguridad, porque después, por la comercialización de un insumo no registrado o que se entiende que su comercio no fue lícito, porque no hay un registro sanitario, porque el producto quizás se trajo de alguna manera, pero es un producto que se trajo del extranjero sin registro en México, etcétera. Esto ya los hace acreedores a una sanción por la responsabilidad solidaria y significa que debemos de ser sumamente cuidadosos en los insumos para la salud que tenemos en aplicación de nuestros procedimientos. Entonces, ¿en qué momento estoy ejecutando ya un proceso? Cuando ya tengo yo un acta de verificación y que va a venir un dictamen o desde antes, ¿qué es lo primero que detona y cómo me entero de este llamado formal de la autoridad cuando me dicen llegó una visita de verificación? Me lo tienen que notificar. Primero que nada, no es algo espontáneo, no es que un verificador va pasando y entonces vio mi consultorio o mi clínica y pensó que era importante entrar y asomarse. No, tienen que acreditar de qué autoridad se trata, quién está intentando hacer esta visita, quién la va a recibir, y no quiere decir que porque se paró ahí y yo no estoy para atender, tenga que recibirlo el ocupante del establecimiento. También pueden dejar todo lo que sería un citatorio y siguiente día, pero esto es parte de una charla de la visita de verificación, y siguiente día tenemos que esperar al verificador correctamente, checar la orden de verificación. Lo vamos a comentar de manera muy rápida, pero mi orden de verificación debe de decir cuál es el propósito de ese verificador. Por supuesto que la orden de verificador puede ser muy amplia, la orden de verificación, o puede ser muy específica. Cuando ya es muy específica, como lo comentaba Karen, y la orden tiene una letra D por ahí entre todas sus claves, normalmente es una denuncia y no es una visita aleatoria. Hoy día hay muchas visitas por todo el tema COVID y como Karen dijo, pueden revisar todo, pero este todo debe estar fundamentado y debe estar escrito en su objeto y alcance. Y de ahí vamos a ver si el acta es cerrada o es abierta. Anteriormente las actas eran cerradas. ¿Qué quería decir? Se calificaba del 0 al 2. 0, no cumples con nada. 1, tienes un cumplimiento mediano. Y el 2, sacaste 10 y cumples con todo. Por lo tanto, cuando llegaba el momento de hacer las acciones correctivas, consecuencia de las desviaciones que tuvimos, la propia calificación y la redacción del acta era una guía porque nos decía, bueno, sacaste 0 porque no tienes ningún procedimiento normalizado de operación de quejas de un paciente. Entonces, ¿qué tenía yo que hacer? Pues implementar un procedimiento normalizado de operación para quejas de un paciente. Pero hoy día muchas de las actas en esta nueva administración son actas abiertas. ¿Esto qué quiere decir? Que en diferentes reactivos o capítulos nos está evaluando el verificador y muchas veces con criterios sumamente discrecionales, es decir, a interpretación del verificador, que haya o no un cumplimiento. Pero el momento en el que se puede ejecutar una medida o el inicio de un proceso es al cierre del acta de verificación y debemos de estar sumamente cuidadosos en qué sentido y cómo se hizo. Hablamos de algunas consideraciones de suspensión de trabajos o servicios porque es lo que en experiencia dentro del despacho
ha sido realmente un dolor de cabeza, no solamente para ustedes, doctores, sino para la industria de la salud, porque ¿qué sucede cuando hay una suspensión de trabajos o servicios? Ponen este enorme sello. Bueno, si lo ponen al exterior y este sello se deteriora, el responsable es quien está siendo verificado. Puede ser que este sello está adentro de una clínica y está en mi consultorio, pero está al exterior. ¿Qué puedo hacer? Cuando yo lo deterioro, lo ven como un intento de violación a un sello, delito penal. Entonces, primero, cuando yo lo tengo ahí, puedo dar una réplica de información al público, es decir, yo tengo el sello, al lado del sello, yo tengo la oportunidad de explicar por qué ese sello. Sí, no está prohibido. Nosotros como particulares podemos hacer lo que no está prohibido. Las autoridades solo pueden hacer lo que está permitido. ¿Por qué me es importante dar una explicación sencilla a mis usuarios? En decir, estamos solucionando un problema de requisitos administrativos, pronto estaremos con ustedes. Porque cuando yo tengo suspensión y está con una fajilla amarilla y letras negras muy, muy grande, ¿qué puede suceder a la percepción de mis usuarios o de mis pacientes? Bueno, desde que matamos a alguien hasta que a lo mejor teníamos un laboratorio secreto de metanfetaminas y resulta que el sello de suspensión es porque encontraron que el tanque no está lavado y entonces hicieron un conteo para ver las partículas de cloro y no fueron suficientes y era tan estricto el verificador que decidió que era un tema de seguridad y que tenía que proteger con una medida de suspensión de trabajos o servicios. Entonces, sepamos que si el sello es visible, puedo dar una réplica. Ahora, cuando yo tengo un sello, debo entrar al área, aunque tenga yo un sello, es decir, me pusieron o en una parte de mi consultorio o a la entrada de mi consultorio un sello. ¿Puedo entrar? Debo de entrar, sí, siempre a condición de que yo tenga que entrar para hacer las mejoras y de que si el sello está de tal manera puesto que está prohibiendo la entrada, yo solicite una recolocación de sello a la autoridad o mejor aún le diga al verificador que no lo pegue ahí porque si yo tengo que hacer mejoras, pues entonces ya no puedo tener acceso. Lo que no se vale es que yo recoloque el sello, lo rompa o lo altere de cualquier forma posible, porque eso sí, en verdad, es algo grave porque es un delito. Ahora, ¿qué sucede si y qué hacer cuando ya me dan una resolución de multa? O cuando me dan un dictamen y me dicen no necesita contestar a la autoridad. Mucho cuidado. Los dictámenes, cuando ya COFEPRIS aparentemente, por ejemplo, dice baje su publicidad, tiene 24 horas, no requiere y busque mi página y reciba orientación. ¿Debo de dejar este expediente abierto? No, siempre debemos de contestar aunque no requiera una aparente resolución. Si la COFEPRIS me está diciendo que baje mi publicidad y tengo 24 horas y yo pienso que con bajar mi publicidad el procedimiento acabó con COFEPRIS, craso error. Debo de llegar y de ser exhaustivo para obtener por parte de la autoridad que me abrió un procedimiento a tener un oficio de conclusión de ese procedimiento, en donde yo le informe y le dé la evidencia de que bajé, de que liberé, de que hice una acción correctiva y con esta evidencia la COFEPRIS me dé un oficio de término de mi proceso administrativo, aun cuando el dictamen o este oficio diga que ya no requiero de resolución. ¿De qué manera puedo estar teniendo sanciones administrativas? ¿Todo es multa? No, no todo es multa. Normalmente puedo tener multa y puedo tener amonestación con apercibimiento. Mucho cuidado con este tipo de sanciones, muy engañoso.
o puedo llegar a la clausura de mi establecimiento, temporal o definitiva, parcial o total, o puedo llegar al arresto. ¿Cómo es posible que si estoy hablando de un tema administrativo, algún tipo de sanción puede ser inclusive mi privación de la libertad? ¿Cómo puede suceder eso? Bien, vamos una a una. La multa, pues bueno, la multa es muy clara, viene en la Ley General de Salud y yo puedo recurrir. ¿Qué quiere decir recurrir? Me puedo inconformar, defenderme dentro de la misma COFEPRIS o ante los tribunales. Cuando me dan una amonestación con apercibimiento, que es como una tarjeta amarilla, debo de ser muy cuidadoso porque a veces dicen, ay, qué bueno, no me multaron, pero la autoridad a veces cuantifica y dice, te estoy amonestando porque tu falta equivale a tantos miles de pesos, pero ¿por qué no nos multan? Confiamos y en la siguiente inspección, por el mismo motivo que no hemos corregido a la luz de la autoridad, dice, como yo ya te había amonestado y tú insistes, ahora la multa va a ser doble, pero ¿cómo que va a ser doble? Pues sí, porque en realidad ya está siendo reincidente. ¿Qué quiere decir? Que a veces solo hay una amonestación con apercibimiento, porque la siguiente vez, cuando se es reincidente, la multa se duplica. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y ser muy escrupulosos, como les digo, en atención en una lectura jurídica regulatoria de cada dictamen. La clausura también se recorre, puede ser temporal o definitiva, parcial o total, y equivale ya a un proceso que ha pasado por diferentes etapas, en donde realmente, bueno, se tenga ya un dictamen de clausura, es un dictamen muy fuerte, es porque a lo mejor la entidad federativa en donde estamos haciendo ciertos procesos sea un proceso que no esté permitido, no esté despenalizado, por ejemplo, interrupción voluntaria de gestación, etcétera, en el estado de Guerrero, y entonces ahí no está permitido, no está despenalizado y mi establecimiento es acreedor de una clausura. Y el arresto ni siquiera les puse ahí, que puede ser hasta por 36 horas o más, porque en realidad ya requeriría de una desobediencia tipificada por parte del infractor, y entonces quiere decir que llega la ley, el verificador, y de acuerdo a la ley deben de recibirlo, no la primera vez, puede dejar un citatorio, pero si dejando un citatorio al siguiente día se presenta y no le permiten, y al siguiente día se vuelve a presentar y siguen sin permitir el acceso, o ponen un sello y entonces ustedes no quieren firmar el acta, no le dan acceso para que ponga los sellos, no le permiten tomar evidencia fotográfica o lo que crean que es necesario y se están oponiendo a lo que debe de hacer la autoridad, entonces es posible que puedan ser acreedores de, a pesar de que es una infracción, que es algo del tema administrativo, ser privados de su libertad hasta por 36 horas. Estos casos, francamente, no me ha tocado verlos, así es de que es algo que está en la ley, pero se necesitaría de mucho y se necesitaría jalar mucho la liga o estresar mucho el proceso como para que pudieran estar en la circunstancia de una aplicación de una sanción administrativa de esta naturaleza. ¿Por qué hablábamos de la amonestación con apercibimiento? Tenga nada más por ahí presente que hay conceptos que se llaman reincidentes, y el concepto de reincidencia quiere decir que estoy haciendo la misma violación 2 o más veces. La reincidencia puede duplicar la multa, la puede triplicar, o de insistir en estas mismas condiciones y ya son 3 ocasiones, ahí también ese sí puede ser un caso de clausura total. Cuando ya estoy teniendo yo una sanción administrativa y me lo notifica COFEPRIS, ¿qué debo de hacer? ¿La debo de pagar? ¿Me debo de inconformar? ¿Me puedo defender ante la misma COFEPRIS? ¿Tengo que ir a defenderme ante los tribunales? Aun cuando cada caso se debe de estudiar en lo particular, con total responsabilidad, les decimos, es muy difícil generalizar. Pues bueno, la recomendación siempre es
inconformarse, analizar. Si saben que tienen que allanarse porque la desviación fue mucha, porque están haciendo la práctica médica sin título, en establecimientos irregulares, en procesos no permitidos, bueno, creo que ahí no hay más nada que hacer y el hecho nos da la respuesta, pero de no ser así y de ser incumplimientos por el alto estándar regulatorio que pone la autoridad y porque ustedes están dedicados y concentrados en su ejercicio profesional y no en llenar todos estos requisitos que hacemos los regulatorios, pues bueno, vale la pena inconformarse porque si ustedes la pagan y después se inconforman, quieren decir que ya se allanaron con el criterio de la autoridad y significa que ya se están reconociendo como primos infractores. Por lo tanto, de tener una siguiente revisión, de tener la misma violación, les va a aplicar la reincidencia, es decir, duplicar la multa, o los va a poner en el camino de acumular estos puntos negativos para hacerse acreedores inclusive de una clausura. Pues, ¿cuáles son las recomendaciones? Analizar con objetividad, verdaderamente, escoger qué es su propósito, cómo quieren hacerlo, si realmente vale la pena o no, si quieren tener esos insumos, ese aparato, ese servicio, ese personal, pero ante todo lo que les recomendamos es que el primer análisis sea un autoanálisis en verdad sin filtro. Los que más conocen de su negocio son ustedes, de su operación, del ejercicio de su profesión y de sus intenciones y de sus intereses son ustedes. En función de eso es seleccionar cuáles son las batallas que quieren enfrentar y cuáles son aquellas que no desean hacerlo para que tengan también una economía de procesos regulatorios. Y con esto el contestar a la autoridad de manera correcta y saber pedir lo correcto a la autoridad, enfocándonos en darle mayor peso al riesgo o no que se está teniendo para cada cosa, es sumamente importante expresarlo de esa manera. Tenemos por objetivo, creo que estuvimos en tiempo, 8:30 para... Estamos a sus órdenes. Este curso es de ustedes, no se preocupen por el horario, estamos para resolver las dudas o cualquier aclaración o cualquier cosa que quisieran exponer. Bueno, Eda y Karen, la verdad, muchas gracias. Temas muy importantes, interesantes, que yo ahorita me entero que cosas de COVID no las tenemos, esos documentos creo que nos van a tener que asesorar un poco más. Hay bastantes preguntas. El doctor García Félix e Isaac Rosen por ahí deben de tenerlas para que nos hagan favor de contestarlas. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente hay preguntas y mucha inquietud por parte de los médicos que están viendo ahora esta presentación, puesto que, como bien lo dice la doctora Esperanza Martínez, está mostrándonos que hay una gran cantidad de regulaciones que no estamos cumpliendo seguramente porque es muy alto el estándar que está pidiendo la autoridad. Sin embargo, bueno, creo que a través de los comentarios que nos hace será muy positivo para todos el tener la comunicación seguramente a posteriori para poder cada uno de nosotros ir saliendo adelante con la reglamentación adecuada. Bueno, en primer lugar le quería hacer la pregunta del doctor Sion Farca. ¿Qué corresponsabilidad tiene el establecimiento sanitario? En este caso, por ejemplo, los consultorios que están dentro del Hospital Ángeles Lomas. Esta es una pregunta muy interesante, doctores. De hecho, nosotros tenemos toda una charla que se llama responsabilidad solidaria. Hay diferentes reactivos. Hay un checklist cuando llega un verificador que empieza a comentarles que es también en relación a infraestructura. Por ejemplo, un caso muy simple y muy práctico.
fumigación y control de fauna nociva. ¿Qué sucede cuando ustedes tienen su contrato de fumigación y control de fauna nociva y se enteran que ustedes lo deben de tener de su consultorio hacia adentro, pero resulta que el hospital o la clínica debe de también tener un contrato de control de fauna nociva, pero resulta que no lo han aplicado o que no es suficiente o que los extintores no dan el diámetro para decir, bueno, es que en este pasillo yo sí lo tengo dentro del consultorio y viceversa. Ese es un caso, el más sencillo de todos. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando el verificador viene a controlar todo lo que es la bitácora de lavado de tinacos? Normalmente los servicios que provee el establecimiento de manera general en su infraestructura deben de demostrarlo con el contrato. Control de fauna nociva o fumigación, extintores, cloración del agua, lavado de tinacos, usualmente es una parte no visible para ustedes. Inclusive los accesos o la cantidad o la capacidad de accesos para personas con discapacidad o condiciones especiales. O cuántos asientos, muchas veces en los hospitales, ¿qué sucede? Que se comparte la capacidad de los sillones de espera. Y la norma tiene tan altos estándares que dice, bueno, por consultorio vamos a tener 6 asientos por consultorio. Esto normalmente no se va a cumplir. Sí se puede defender al momento de la visita de verificación porque ustedes usualmente trabajan por cita, más en estos tiempos de COVID. ¿En dónde lo van a ver y en dónde lo van a saber? Porque el contrato de recolección RPBI, el propio responsable sanitario, qué procedimientos normalizados de operación tiene el propio hospital o la propia clínica, más ahora, depende en mucho qué están firmando en su contrato de arrendamiento con el hospital, porque el propio administrador de la clínica o de los hospitales les tiene que proveer. Muchas veces a raíz de esto, lejos de tensar una relación de manera simple y comercial de arrendador a arrendatario, puede nutrir y puede ayudar y puede impulsar al cumplimiento de todos y al cumplimiento de la propia infraestructura. ¿Hay corresponsabilidad? Sí, sí hay corresponsabilidad porque parte de los reactivos es infraestructura. Aquí otra pregunta, licenciada. El doctor David Ollac pregunta que recibió una visita de la COFEPRIS y le piden un consentimiento informado para dar consulta y poner vacunas. No lo encuentra eso en la ley. Pregunta si están en lo correcto pedírselo. Sí, está en lo correcto, no específicamente, por ejemplo, para vacunas, quizá lo hagan ahorita por el tema de COVID, pero lo va a encontrar no en la Ley General de Salud, pero en todo lo que es una normativa que veíamos ahorita con Karen, que no solo es un reglamento o una normativa, sino que hay diferentes normas y entre ellas la integración del expediente clínico, y entonces esto es hacer como un concentrado de toda la normativa que se requiere, pero además a los primeros que les conviene tener bien diseñado un consentimiento, por esto que hablábamos también de la responsabilidad solidaria, es para ustedes, porque la aplicación de vacunas tiene procedimientos que son muy específicas y que empiezan con el tema de la cadena fría, por ejemplo, la conservación de este insumo o su inocuidad, o que esté ya inactivado, dependiendo el rango, o si lleva un holograma, o cuál es el rango de edad de la persona que está vacunada, o si tienen sus propias cartillas, o si se los entregan en un empaque idóneo donde vienen realmente con un gel liberador de frío que es suficiente, un TempShield o una barra 3M, etcétera. Entonces hay todo un tema, sobre todo en los insumos biológicos y en los hemoderivados. Ok, otra pregunta, licenciada, de la doctora Laura Jauregui, tiene que ver todo en relación al expediente electrónico. Ella pregunta que cuál expediente electrónico está avalado, si lo puede llenar un paciente, el expediente, sus datos personales, por supuesto,
Pregunta también si el consentimiento informado puede estar firmado digitalmente y si las revistas para entretenimiento de los pacientes en la sala de espera se considera publicidad. Muy bien, podemos ponerlo en algunos bloques por prioridad. Hoy día, sobre todo con los temas que hablábamos de TICs y de telemedicina, cada vez más se ha avanzado al tema de que se pueda dar por bueno un consentimiento informado que se firma digitalmente, inclusive aún cuando esté presencial la consulta por todo el tema de COVID. No sabemos si después de ello volveremos a otros esquemas, pero lo cierto es que hoy las plataformas digitales están jugando un gran papel. Lo que debe de seguir de un consentimiento, de un expediente electrónico, de cómo se respalda y de toda la oferta de plataformas que hay hoy día, porque hay una gran, importante oferta de plataformas del expediente clínico y demás en electrónico, es que cumpla con lo que pide la COFEPRIS. Al final del día es trazabilidad. Debemos de tener trazabilidad y evidencia documentada. Si nosotros estamos en cumplimiento comparando lo que nos oferta esta plataforma digital para la trazabilidad y la evidencia documentada, que nos permita rastrear y saber qué pasa con un paciente interconsultas, por qué se tuvo cierto problema, si no estábamos enterados, si el paciente lo declaró o no, si era información sensible o no, si firmó el consentimiento, si el consentimiento en la plataforma que nos los proponen es idóneo o faltan algunos rubros de protección jurídica regulatoria, sobre todo para ustedes y para el paciente, es válido, sí, sí se puede. Ahora, el tema de publicidad y las revistas que se tienen. Bueno, en este momento les recomiendo, por favor, que por el tema COVID no tengan revistas más que lo necesario, porque también si tienen las revistas tendrá que ser algo en donde hubiera todo un procedimiento para que un usuario no agarre la misma revista que ya tuvo otro, etcétera. Pero en tiempos regulares no es publicidad dependiendo del tipo de revista que tengan. Es decir, hay muchas revistas que son una compilación de consejos, productos, insumos, pero normalmente no se considera tal como publicidad. Eso es muy diferente. Publicidad es un catálogo, un folleto en donde estamos hablando que tenemos este tipo de servicios con estos precios. Hay algunas especialidades que tienen publicidad porque conjugan el acto del servicio, de la proveeduría del servicio profesional con la venta de productos, por ejemplo, dermatología. Dermatología usualmente, sobre todo si se trata de preparaciones magistrales y no especialidades farmacéuticas, el médico tiene un stock de insumos que le clausuran mucho porque una cosa es el acto de la prestación del servicio profesional de la salud, que es una clave CIAN, como platicaba Karen, hay que escoger la clave CIAN para el aviso de funcionamiento, y otra es el acto de comercio de la compra-venta de un insumo para la salud, que tendrían por lo menos que contar con un aviso de farmacia sin mini super y sin controlados. Entonces, todo dependerá cuál es la naturaleza. Si es una revista como tal, común y corriente, no se considera publicidad, es nada más un elemento recreativo en una sala de espera. De acuerdo. Otra pregunta de la doctora. ¿Se pueden aplicar pruebas rápidas de antígeno para diagnosticar COVID en los consultorios, tanto al personal como a pacientes? Al personal están obligados de aplicarlas para que tengan todo su protocolo, que inclusive se las va a pedir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque debe de ser seguido de ello todo el procedimiento y el protocolo de cuarentena selectiva y de la ruta a seguir en el caso de alguien que se pueda o que pueda ser sospechoso. A los pacientes, en este caso entiendo que puede ser yo como médico estoy dando ese servicio, qué especialidad tengo, cómo lo hago, estoy atendiendo pacientes COVID, como atiendo pacientes COVID, debo de tener
hasta en mi infraestructura una separación muy específica. Como verán que algunos hospitales hoy día incluso las pruebas las aplican sin que se bajen los pacientes del auto, han acondicionado un área específica. Aquí la pregunta más bien sería, ¿la aplican como un servicio? Porque como profesionales de la salud están incursionando en esto también para aplicar pruebas COVID, o la aplican como una condición para que puedan ser atendidos. Si la aplican como una condición para ser atendidos por el médico, la pueden aplicar a condición de que el paciente dé su consentimiento para ello, de la misma forma que el médico, aun cuando es un profesional de la salud, imponga esto como una regla para accesar como un protocolo también a la consulta médica por cuidar la salud colectiva. Dependerá mucho cuál es la intención para la razón de la aplicación de la prueba. Gracias. Por mi parte ya se terminaron las preguntas. Gracias. Yo hago un comentario. Nosotros tenemos una página de la SOMEAL donde va puesto el nombre con un directorio de cada uno de los médicos que forman la sociedad. Esto va aunado a las actividades a las que cada uno de nosotros se dedica. ¿Puede considerarse también como una publicidad? Porque está abierto al público. No, en este caso, por supuesto, plataformas digitales, hay algún tipo de información que sí se debe de pedir permiso, pagarlo, hay otros que son solo avisos. Como profesionales de la salud, en realidad lo único que están haciendo es poner a disposición del público un directorio médico. Entonces, no tendría ningún problema. Ok. Están pidiendo que por favor pongamos nuevamente los datos de ustedes dos. Yo creo que eso lo podremos hacer al final, si la doctora Martínez está de acuerdo. Puesto, sí, sí, sí. Podemos Okay. dar los datos para quien tenga, tener alguna asesoría más personalizada, por supuesto. Ok. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Bueno, yo creo que tienen muchas, porque estoy seguro que a todos nos creó una sensación de desamparo, ¿eh? No, aquí estamos para ello y créanme que en profilaxis es mejor saberlo y complicarnos un poco en corregirlo que en tener al verificador entregando un dictamen. Quisiera abundar un poquito más en las páginas digitales rápidamente, si me lo permiten. Es muy diferente tener un directorio médico donde estoy diciendo la especialidad de cada uno a que también dentro de esta página o de esta plataforma, por ejemplo, ya estuviera anunciando cierto tipo de procedimientos. Cuando ya estoy anunciando cierto tipo de procedimientos, estoy dando las atribuciones, estoy hablando de ciertos productos y hablando de sus bondades, etcétera. Esto sí ya es publicidad. De hecho, hay diferencias entre publicidad y promoción. La promoción es solo, por ejemplo, la foto de un insumo para la salud y su precio. Nada más. La publicidad es hablar de los atributos de este insumo para la salud, además del precio. Entonces, en unos requieren permiso, en otros no. Por lo tanto, esto dependerá que se esté expresando en la página. Y recuerden que la verificación de plataformas digitales para COFEPRIS es muy económica porque ni siquiera tienen que hacerla in situ. Basta con que estén accesando a las páginas. Por eso es lo que genera una gran actividad de operación sanitaria y de multas también. Gracias. Hay un comentario. Algunos de los que están escuchando la plática son odontólogos. Cuando se habló de el mantenimiento que se le debe de dar al equipo, estamos incluyendo también sus sillones y todo el equipo de uso diario que ellos tienen, como lámparas, etcétera, y debe de llevarse una minuta de cómo se realiza este mantenimiento y sanitización.
Sí, además del mantenimiento que hoy les van a decir y este tema, cuando tenemos, por ejemplo, este tipo de consultorios, lo que les recomendamos es que revisen un poco los suplementos farmacopéicos en los índices de mobiliario que tiene cada consultorio de especialidad. Vienen como anexo H, anexo G, etcétera. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de consultorios de odontólogos? Y de otras especialidades, inclusive les dice todo lo que deben de contar en un consultorio para el cumplimiento. Por ejemplo, dicen, bueno, debes de tener, no sé, en este caso, negatoscopio, debes de tener tal sillón, debes de, etcétera, etcétera, deben estar identificados todos los insumos, porque ahí sí que tienen muchos insumos médicos y toda esta parte que manejan en realidad debe de estar con mucho orden, debe estar muy bien catalogado, debe estar muy bien identificado. Recuerden que están manejando los productos no para venderlos, pero tienen una cantidad de productos, simplemente las anestesias, los dispositivos médicos, manejan gran cantidad de dispositivos médicos. Entonces, sí, el mantenimiento tiene que ser un diseño o un protocolo del diseño para efecto no solo de mantenimiento, sino de demostrar que los insumos utilizados durante sus procesos tienen todo este control. Gracias. No tenemos ahorita preguntas como tal. No sé si alguien quiere hacer un comentario directo. Yo quiero hacer un comentario. Ok. Eda, y entonces tenemos que entrar a tomar esos cursos del Seguro Social, todos. Sí, sí, tienen que entrar, dejar la evidencia. Hay de diferentes horas, hay unos que les van a ocupar mucho menos. Cuando ustedes entren y exploren un poco por ahí, van a ver que hay algunos que son de menos horas o de más horas. Ustedes pueden seleccionar cuál, pero sí deben de tener la evidencia de haber tomado alguno de esos cursos. Aun cuando ustedes son médicos y quién mejor calificados que ustedes, pero bueno, lamentablemente, sobre todo para Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sí les van a pedir que tengan la evidencia. ¿Cómo los buscamos? ¿Así como cursos Seguro Social COVID o cómo los buscamos? Con eso es suficiente y le va a aparecer la plataforma, y en el caso de que no les fuera amable la búsqueda, de todas maneras estamos a sus órdenes para proporcionarles algún flujograma para que entraran. Lo podemos construir muy rápido. Perfecto. Y la otra que también fue una hoja que nos mostró Karen, de una página de entrar a búsqueda de nueva normalidad del Gobierno de México. Esa también tenemos que tenerla. Así es, sí. Si es conveniente, igual en la presentación la tienen con todo gusto, pero cualquier ruta que tuvieran duda de dónde tienen que entrar, porque esto es lo que es hoy dentro de las verificaciones, estamos a sus órdenes, doctora. Muchas gracias, Eda. Pues no sé si haya más preguntas. Yo tengo una pregunta, ¿puedo? Sí, doctor Sierra. Mira, a mí siempre me ha preocupado mucho la parte de la reanimación cardiopulmonar y pues he dedicado mucho tiempo de mi vida a ese asunto. Y bueno, en otros países ya se ha regulado que los consultorios deban tener desfibriladores automáticos, que son equipos pues, que actualmente se consiguen por bajo costo, y también que el personal tenga entrenamiento en reanimación cardiopulmonar básica. Y pues esto lo tomamos, yo siempre he dejado un poco la parte de consultorios fuera de lo que es el comité de RCP del hospital, pero sí me preocupa que pueda algún paciente en un consultorio tener un paro y no tener a distancia, en tiempo y forma, al personal entrenado y el equipo necesario para atender una emergencia de ese tipo. ¿Hay alguna disposición en ese sentido? Sí, doctor, no es en un solo reglamento, pero por ejemplo, ¿qué es lo único que le pedirían? Es que primero los equipos estén bien clasificados dependiendo del tipo de dispositivo médico que sea y que tengan un registro ante la COFEPRIS, entendiendo que hay 3 clasificaciones, del 0
que no necesitan registro, 1, 2 y 3. Se clasificaría por la ficha técnica del equipo como tal. Y la otra, lo único que requeriría es que, como usted bien menciona, que exista un protocolo y el procedimiento y la evidencia de la capacitación que se esté dando al personal. Esto no está solamente en una norma, está en diferentes normas, hasta incluso en el reglamento de insumos para la salud, pero es algo que más bien es a diseño, a condición de que se cumpla con el registro del equipo, con el registro sanitario. Muy bien, gracias. A usted, doctor. Bien, pues no sé si hay Aquí hay, alguna perdón, otra aquí hay otra pregunta. Aquí hay otra pregunta, licenciada, que si el acrílico en la recepción es obligatoria. ¿Esto para la protección tanto de la recepcionista como del paciente o es suficiente con la marca en el piso? Bueno, lo que estaban hablando del acrílico, no, muchas veces que están pidiendo que haya el acrílico, no hay algo específico que diga acrílico, porque después pusieron los acrílicos y dijeron, pero no hay cumplimiento porque no tienen el calibre de 20 milímetros y así se fueron complicando. ¿De qué depende mucho? De la afluencia de personas, cuántos están ahí, cada cuándo los reciben, y es suficiente con poner una cruz si tienen todas las otras medidas que estén demostrando que no se están poniendo en riesgo. Eso es todo. Gracias, licenciada. Con gusto. Listo, Esperanza. Ya no hay más preguntas. Ya no hay más preguntas. Bueno, pues damos las gracias a nuestras dos excelentes ponentes. Creo que van a tener muchas consultas de todo tipo y yo creo que vamos a contemplar alguna, a la mejor otro complemento de lo que nos decías de la corresponsabilidad o algo así, ¿no? La responsabilidad solidaria. Solidaria para, a lo mejor para terminar este tema, pero ahorita yo creo que sí nos tenemos que poner a trabajar todos al día, a estar al día y creo que sí podemos consultarlos, las podemos consultar en algún momento, ¿verdad? Con todo gusto, a sus órdenes, doctora, para eso estamos. Especialmente creo que ahora también nos toca cuidar de ustedes, que son los que están al frente de esta difícil batalla, y al contrario, nuestro mayor reconocimiento, solidaridad, felicitaciones, verdaderamente honrados de que haya personas como ustedes que estén al frente ahora y en lo que esté en nuestras manos, pues serles de utilidad. Muchísimas gracias, Karen, Eda, y pues estamos en contacto. Muchas gracias a todos por su asistencia. Dentro de 15 días tenemos otra sesión. Esta es también de un coach muy importante para irnos aprendiendo un poco a relajar y a desafanar de toda esta pandemia, de toda esta crisis que tenemos, tanto sanitaria y como económica que se está viviendo. Entonces, pues muy buenas noches y otra vez muchas gracias, Eda. Y muchas gracias a ustedes por su participación. Buenas noches. Pensé que el coaching para relajarnos es después de haber visto lo que nos espera con la COFEPRIS. Y también por eso. Y ya veo de que todos los papeles que tenemos que colocar, a mí en lo personal creo que no me alcanza la pared, ¿no? Sí, tenemos que poner un librote a la entrada aquí. Sí, pero bueno, habrá que estar lo más regulares posible. Y sus títulos pueden ser copias certificadas. Si ustedes guardan en otro lado sus títulos originales, es suficiente con una copia certificada ante notario público que sea la que tengan exhibida. Tiene que ser certificada ante notario. Sí, no puede ser una fotocopia, pero si normalmente no tienen el título original porque se entendería que lo resguarden en otro lado o porque tienen más de un consultorio, es suficiente la copia certificada ante notario público. Ahora, tiene que estar adentro del consultorio o podría estar en las áreas comunes, por ejemplo, de recepción. No importa donde lo tenga, a condición de que esté exhibido, se pueda ver al público de manera fácil, etcétera. No importa, ahí adentro o afuera. De acuerdo. Bueno. Yo me voy a poner a vender zapatos. Definitivamente.
Habrá otra regulación sanitaria, no te preocupes. Eso. Ahora ya viene además para los consultorios que van a dar consulta con insumos canábicos. Entonces recuerden que bueno, ya está en marcha todo este tema del diseño de la receta médica, el código de barras y toda aquella normativa que va a aplicar para aquellos médicos que en el ejercicio de su profesión estén dando terapias canábicas. Así es de que aún hay más. Nos interesan las terapias canábicas, esas sobre de qué van a ser, sobre quiénes, de qué especialidades o en qué tratamientos. En realidad, el reglamento de insumos para la salud, que ya salió como complementario, recuerden que esto está desde el año de 2017 y empieza a activarse con los amparos, salen unos lineamientos que se revocan y después queda una ley como ley general de control de uso canábico donde venía contenido todo, investigación industrial, uso lúdico o adulto y la industria de la salud. Y en la Cámara de Diputados, que hoy se está discutiendo, se desconcentra la parte de salud, entendiéndose que ya había una ley general de salud y lo primero que aplica a partir del 13 de enero, porque se publicó el día 12, es todo lo relacionado con el uso de la industria canábica. Dentro del uso de la industria canábica, bueno, hay los insumos, la fabricación, la siembra, cultivo y cosecha, el ejercicio del profesional de la salud, el cual no limita, pero sí habla de que tenga experiencia, de que sea un profesional de la salud, sin hablar de mayor especialidad, no hace una gran diferencia. Lo que está diciendo es que nada más que como médicos prescriptores deberán de estar apegados a ciertos protocolos porque se entiende que estarían haciendo prescripción de un controlado, que en la Ley General de Salud está en el grupo 1 y 2, y que la receta médica pues deberá de tener, así como los productores, sus cupos máximos y mínimos, la receta médica deberá de tener también una trazabilidad, pero no limita a la especialidad. No está diciendo solo los psiquiatras o solo... No está hablando de ello, es simplemente el profesional de la salud que podrá en ejercicio de estar haciendo prescripción de insumos canábicos. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta aquí que no entiendo claramente que dice que si los códigos del hospital sirven. No sé a qué se refiere con los códigos. Doctor Cano. No sé si me escuchó, pero bueno, si no la dejamos. Y él pone ahí el código azul, que los códigos que tiene el hospital para las diferentes situaciones de emergencia, de desaparición de menores, código de resucitación o códigos de incendio o de terremoto, etcétera, que si esos códigos son aplicables dentro de la legislación. No, estos códigos en realidad pueden ser genéricos o pueden ser códigos que el propio hospital ha manifestado con un procedimiento maestro, porque también muchos hospitales depositan dentro de COFEPRIS un procedimiento maestro para elaborar procedimientos normalizados de operación y ellos ponen también estos códigos. Entonces, seguramente son códigos o universales o que se notifican en la Comisión Federal. Gracias. Okay. Bueno, y perdón, un comentario que están haciendo aquí. Para redundar en lo mismo, el título tiene que estar ya sea en copia notariada o en físico del título original en el consultorio. No es que pueda estar almacenado en los archivos del hospital, tiene que estar en físico. Visible. Tiene que estar visible al público en general, sí. Okay. Gracias. Pues muchas gracias. Nos están insistiendo otra vez en los datos de dónde las pueden localizar, tanto en cualquiera de... pueden poner su pantalla para que de una vez los tomen. Creo que venía en tu última diapositiva. Puedo compartir pantalla, si me permite. Sí, para que tomen los datos. Y creo que ahí se ven los datos. Ahí perfecto. Se ven perfectamente bien.
Creo que todo el mundo puede fotografiarlo. Así es. Pues muchas gracias. Si la doctora Esperanza Martínez está de acuerdo, yo creo que podemos concluir esto, Esperanza. Completamente de acuerdo. Una vez, muchas gracias a todos por su asistencia, su participación, sus preguntas. Y Eda y Karen, muchísimas gracias. Vamos a estar muy en contacto con ustedes de seguro. Que tengan muy buena noche.